que Dios nos permite hacerlo, que Dios nos deja alabarle, pero ahora vamos al tiempo de la palabra de Dios. Ahora vamos a pasar a estudiar su palabra, así es que prepárese ya, desde ya acerque su Biblia, acerque su tablet, su celular, lo que sea que usted esté leyendo, donde quiera que esté leyendo palabra de Dios, vaya acercándoselo para estar listo. Amén. Así que pues vamos a la palabra de Dios el día de hoy. El día de hoy, hermanos, vamos a seguir adelante con nuestra serie de estudio acerca de la primera carta del apóstol Pedro, y hemos estado empezando ya desde hace buen tiempo esta serie. Si usted nos va acompañando por primera vez, eso estamos haciendo, estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Hoy nos encontramos ya en el capítulo 4, lo empezamos la semana antepasada y hemos visto algunas cosas ya con respecto a los primeros versículos. La semana pasada, y a manera de conexión y de resumen, estuvimos leyendo los versículos que son del 1 al 3, si usted lo recuerda. La semana pasada, entonces, en esos versículos estuvimos aprendiendo algunas cosas, y lo que vimos es que en estos versículos Pedro nos revela una verdad teológica bien importante para su vida y para mi vida, una verdad que arma nuestra mente, que nos prepara para luchar contra el pecado, y al mismo tiempo que nos presenta esta verdad teológica, por otro lado, nos hace una exhortación práctica para nuestra manera de vivir. De manera que la semana pasada aprendimos esto como base teológica, y es que en Cristo, usted y yo hemos terminado con el pecado. En Cristo, nuestra relación con el pecado ha sido... hemos terminado, dice Pedro, con el pecado. ¿Por qué? Porque esto nos lo explicaba Pablo de una manera más detallada. Usted recuerda, lo veíamos en Romanos 6, versículos del 6 al 8. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Por eso el apóstol Pedro podría decir, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Amén. Y eso veíamos la semana pasada, y esto nos llevaba a la aplicación práctica que Pedro estaba haciendo, ¿no? Que es una exhortación, hermano. Si de verdad moriste en Cristo, si de verdad estás escondido en él, ahora entonces, como Cristo murió, tú moriste. Y como Cristo terminó con el pecado, tú has terminado con el pecado. Por lo tanto, decía Pedro en el versículo 3, baste ya. Baste ya, hermanos, de vivir como antes. Baste ya de seguir andando en pecado y en lujurias y en tantas cosas que son más que voluntad de la carne. Ahora vivimos por el Espíritu y nosotros queremos vivir para Dios. Esto hacía de manera rápida y corta, hermanos, fue lo que vimos la semana pasada. Si usted quiere oírlo una vez más, puede ir y encontrar la grabación, ya sea en nuestra página de Facebook o la puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Pero el día de hoy no vamos a avanzar ni un versículo más. La palabra de Dios es profunda, y aquí mismo nosotros podemos encontrar bastante, hermanos, enseñanza para nuestras vidas. Así es que el día de hoy yo lo que quiero es que vayamos una vez más sobre esos versículos, pero ahora vamos a ir en particular en el versículo 2. En el versículo 2 hay también una enseñanza que es importante para nuestras vidas. Una enseñanza que el Espíritu Santo a través de Pedro nos comparte, y que nos deja un sentido de urgencia, hermanos. ¿Un sentido de urgencia de qué? Un sentido de urgencia acerca del uso de nuestro tiempo. ¿Sabe? Acerca del uso de nuestro tiempo. Así es que vamos a leer ese texto una vez más. Recuerda, el día de hoy vamos a estar principalmente centrándonos en el versículo 2, pero vamos a leer todo el texto una vez más, versículos del 1 al 2, y luego después vamos a orar, a presentarnos ante nuestro Dios para que Él nos hable a través de esta palabra. ¿Le parece? Entonces, vamos a leer el texto y después oramos. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Le doy un segundo, dos, para que ahí en su tablet lo busque, o en su teléfono, o en su Biblia, lo que usted use.
vamos a buscar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Vamos a leer nuevamente. Son los mismos que leímos la semana pasada, pero ahora vamos a percibir ese énfasis que Pedro hace, ¿verdad? En nuestro uso del tiempo. Dice entonces, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, vamos a orar. Este es nuestro texto. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que nos enseñe, que nos hable Él a través de su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana una vez más venimos ante tu presencia, Señor. Seguimos, Señor, adorándote y exaltando tu nombre. En nuestros corazones, Señor, aún resuenan los cánticos de alabanza, Señor, hacia ti, porque tú eres digno de ello, Dios. Pero es el momento, Señor, en que te pedimos que aquietes nuestras almas, que agudices nuestro oído, que prepares nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Esta es tu palabra, Señor, y de ella nosotros somos nutridos y enseñados, Señor. En ella descubrimos tu santa, bendita y perfecta voluntad, Señor, para andar en ella. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables, que perdones, Señor, y quites de mí toda incapacidad, todo error, Señor, de manera que pueda traer a tu iglesia, Señor, palabra verdadera, palabra, Señor, de ti, un mensaje tuyo, Señor, fiel, para su correcta edificación, Dios. Ayúdame, Padre, que tu Espíritu Santo hable a través de mí, Dios. También, Señor, te pido por todos los que oímos, Dios, que podamos y pongamos, Señor, oídos atentos, Señor, a esta palabra, que la podamos entender y comprender, Señor. Ilumina nuestros corazones, nuestro entendimiento, Dios, en tu palabra, para que podamos entenderla, Señor. Y entendiéndola, Señor, atesorarla y habiéndola guardado en nosotros, Señor, que dé fruto la cantidad, Señor, que tú mandes en nosotros, Dios, pero que llevemos fruto, que seamos hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Háblanos, Señor, hoy a través de tu palabra, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Así es, hermanos. Vamos entonces a estudiar este pasaje. Y antes de esto, vamos a meditar un poquito en lo que hoy queremos hablar. Hoy queremos hablar acerca del tiempo, hermanos, y el valor de nuestro tiempo. Amén. El tiempo es una enseñanza que resulta importante, capital, podemos decir, dentro de la enseñanza bíblica. Ciertamente no hay una doctrina del tiempo como para poder decir, es una enseñanza esencial del evangelio. Pero hermanos, ciertamente la Biblia nos habla bastante del tiempo y de nuestro uso del tiempo y de la manera en cómo Dios se mueve en el tiempo, de manera que nosotros debemos saber apreciar y tener una visión también bíblica del tiempo y del uso de nuestro tiempo. Amén. La Biblia, esta palabra tiempo, así como tal, nos la menciona por lo menos unas 600 veces. Y eso hablando solamente de la palabra tiempo, sin considerar aquellas palabras relacionadas como día, hora, mes, año, las estaciones del año y todo lo que implica el correr del tiempo. Pero si la sumamos, hermano, imagínese tantas y cuántas veces la palabra de Dios nos habla acerca del tiempo. Inclusive se nos dice que Dios obra en el tiempo. Toda la creación, hermanos, se mueve y la desplegó Dios sobre el tiempo. Antes de la creación el tiempo no existía. Pero en cuanto Dios empezó a obrar y a crear, se nos dice que el tiempo inició. Fue el inicio del tiempo. Y sabemos que Dios trabaja en el tiempo porque podemos ver el testimonio del Génesis que nos dice que Dios en 6 días, y personalmente yo pienso que fueron 6 días literales de 24 horas que Dios creó la tierra, que Dios hizo y completó su creación, y el séptimo descansó. Pero vemos a Dios obrando ya en el tiempo.
La obra de la creación, la redención, hermanos, misma se desarrolla en el tiempo. Recuerde usted que Jesús mismo obró en el tiempo. Gálatas 4:4 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, a un tiempo determinado, Dios envió a su Hijo. También nos dice Jesús, hablaba, ¿verdad?, a sus discípulos en Juan 7:6, y decía: entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Y hablaba Jesús en la parte, al principio de su ministerio, y que querían matarlo, y inclusive en esta parte sus hermanos le exigían que se mostrara abiertamente, que fuera a Jerusalén y se mostrara, y él: mi tiempo no ha llegado. Pero es importante ver cómo el Jesús les dice: pero su tiempo siempre está presto, rápido, siempre está corriendo nuestro tiempo, hermanos. El tiempo no se detiene para nosotros. Entonces vemos que Jesús obra en el tiempo, Dios obra en el tiempo. Así de importante es, hermanos, para nosotros evaluar bien el tiempo. El tiempo es una de las cosas, hermanos, más valiosas que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo más valioso que podemos considerar en este mundo, hermanos? El oro, la plata, la salud, el amor, las propiedades. Yo le aseguro que por sobre todas estas cosas, el valor del tiempo es aún mayor y es incalculable. Muchas veces no sabemos apreciar el tiempo, pero ¿sabe usted que si Dios no nos diera tiempo en este mundo, ni las propiedades, ni el amor, ni el oro, ni la plata, ni nada que pudiéramos tener, podríamos disfrutarlo si Dios no nos da tiempo de hacerlo? ¿Entiende? Entonces necesitamos aprender a ver, hermanos, lo valioso y lo importante que es el tiempo. ¿Quién conoce el valor del tiempo? Vamos a meditar un poquito en esto. Encontré un escrito, una reflexión que nos ayuda a ubicar el valor del tiempo. Desafortunadamente no tenía autor, me aparecía como anónimo, pero me llamó mucho la atención que de verdad nos deja entender cómo el tiempo es importante aún en sus milésimas de segundo. Mire, dice: el valor del tiempo. Dice: para comprender el valor de un año, pregúntale a un estudiante que ha reprobado un examen final. Híjole, los hermanos que estudian y que llevan cursos de un año completo, qué feo se siente, hermanos, cuando finalmente te dicen: no, has reprobado y tienes que repetir todo el año. Un año perdido, un año que ya no vas a recuperar, hagas lo que hagas. Para comprender el valor de un mes, pregúntale a una madre que ha dado a luz a un bebé prematuro. Y cómo nace aquel bebé, y cómo se le cuida tanto, porque muchas veces nacen débiles, nacen enfermos, donde por un mes o 2 meses que no cumplió en su gestación, hay riesgo sobre su vida. Y qué importancia decir: híjole, ¿por qué nos esperó? Dicen a veces las mamás, ¿no? Para comprender el valor de una semana, pregúntale al editor, en este caso de una publicación semanal. Pregúntale a aquel que tiene una fecha determinada, cada semana estar entregando una edición de su revista. Preguntémosle a nuestro hermano Rafa cómo tiene esa fecha marcada, y él puede ir viendo cómo se va consumiendo el día 1, 2, 3, hasta que se va acercando a la fecha en que tienen que entregar. Yo lo he visto estresado y diciendo: es que tenemos cierre de semana y cierre de la edición, y se le acaba la semana bien rápido. Y entre más se acerca el tiempo, dice: si la semana durara más. Tal vez. Dice: para comprender el valor de una hora, pregúntale a los novios que están anhelando verse. Y ahí no necesito explicarle más, porque usted y yo que hemos sido novios, aquellos que han tenido a su amor, a su novia, en esa etapa del noviazgo que no estamos todo el tiempo juntos, pero cada hora anhelamos verlos. Y cuando estamos juntos, esa hora se nos va rápido. Quisiéramos decir: ¿cómo se va tan rápido? ¿Por qué no pasa el tiempo más lento, verdad? Dice: para comprender el valor de un minuto, pregúntale a la persona que acaba de perder el tren.
o el avión, o el autobús, o lo que sea, ¿verdad? Y cuántas veces no nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Que sabemos más o menos a qué horas pasa el camión y vas llegando y cuando ves que te vas acercando a la esquina, el camión pasa y te dejó por un minuto. Y tal vez dices, híjole, si no me hubiera quedado a acomodarme el pelito aquí en el peinado, si no me hubiera tardado más en abrocharme las agujetas, hubiera alcanzado el bus, el camión, como usted le diga, por un minuto. Dice, para entender el valor de un segundo, pregúntale a la persona que ha sobrevivido a un accidente por un segundo. Y lo hemos visto y lo hemos sabido, ¿no? Personas que decimos, híjole, por un paso más que dio, un segundo más o menos, vivió. A veces al revés, murió, ¿verdad? Pero qué importancia que en un segundo las cosas pueden cambiar tanto. Y dice, para comprender el valor de la centésima de un segundo, pregúntale al atleta que se tuvo que conformar con la medalla de plata. Por una milésima de segundo y pudo haberse ganado la de oro, pero no lo aprovechó él, lo aprovechó alguien más. Rindió esa milésima de segundo y él por una milésima de segundo se quedó con la medalla de plata. Y la historia va a recordar siempre al de medalla de oro y no al de medalla de plata. Por una milésima de segundo. El tiempo, hermanos, si meditamos en estas cosas, podemos ver que puede tener un gran valor. Que es el tiempo en el que nos movemos, más que nada, hermanos, y en el cual nosotros debemos aprender a apreciarlo, ¿verdad? Nuestro tiempo, hermanos, es irrecuperable. El tiempo que tenemos nosotros es poquito y es irrecuperable. Un segundo que pierdes, ya no lo recuperas. Tú puedes perder un peso y mañana trabajas doble y te ganas 2 y lo recuperas. O puedes perder una casa y trabajar y conseguir otra. O puedes perder una esposa o un esposo y al tiempo Dios te puede dar otro. Puedes perder todo, hermanos, en este mundo y hay posibilidades y maneras de que lo puedas recuperar. Pero dicen que el segundo perdido ya no lo recuperamos. El tiempo perdido ya no lo recuperamos. Hay un dicho que dice que hay más tiempo que vida. Yo digo que no. Nuestro tiempo, el tiempo nuestro está amarrado a nuestra vida. Nuestra vida es nuestro tiempo, el que Dios nos haya designado. De manera que si lo vemos objetivamente, no hay más tiempo que vida. Tenemos el tiempo que tenemos y nada más. Amén. Nuestra vida depende de nuestro tiempo. Ahora, aunque nosotros tendemos a creer que vamos a vivir mucho, porque no sé por qué damos por sentado siempre que habremos de vivir mucho. Cuando nos vamos a dormir, nadie piensa diciendo, bueno, hasta aquí se acabó mi vida. Ya mañana no voy a despertar ni nada. No, usted se va a dormir, yo me voy a dormir asumiendo que mañana vamos a tener de nuevo otras 24 horas. Y después otras 24 y otras 24 y otras 24 y pensamos que el tiempo para nosotros nunca se va a acabar. Pero no es así. La verdad es que la Escritura nos dice que aunque nosotros creemos que viviremos por siempre, eso no es así. Más bien todo lo contrario. La Biblia nos dice, por ejemplo, que Dios limita nuestro tiempo. Dice Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y mire usted, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios nos ha prefijado una cantidad de tiempo. Una cantidad de tiempo para que usted y yo vivamos. Y ese tiempo, hermanos, aunque nosotros creemos que es mucho, en realidad es breve. ¿Sabe qué tan breve es? Que la Biblia lo compara con niebla, con humo que pasa, con hierba que en la mañana crece y en la tarde es cortada y quemada. Mire, por lo menos así lo decía Santiago. Santiago 4:14, no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago está haciendo eco o está citando las palabras del profeta Isaías en Isaías 46, cuando decía, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo.
La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Y lo que la Biblia nos enseña, hermanos, al final de cuentas es que nuestro tiempo es breve. Nuestra vida en este mundo es rápida y cuando menos acordamos, volteamos y un amigo ya no está. Volteamos y un ser querido ya no está. Volteamos y nuestro esposo ya no está. Nuestro hijo ya no está. Nuestros padres ya no están. Porque así como salieron y reverdecieron y fuimos tal vez fruto de ellos, se marchitaron, se secaron, cayeron y se desvanecieron, porque el viento de Jehová sopló sobre ellos, dice. Nuestros años, hermanos, son pocos en realidad. Las Escrituras nos dice que al principio los hombres vivían mucho. Por ejemplo, Matusalén vivió 969 años. Adán vivió 930 años y Noé vivió 950 años. Después del diluvio las cosas cambian y ese tiempo se reduce. Y por ejemplo, Abraham vivió 175 años. Y Moisés vivió 120 años. Pero aunque Moisés vivió 120 años, el Salmo 90, que él mismo escribió, nos deja entender que aunque él vivió 120 años, para su tiempo ya lo común era que los hombres vivieran de 70 a 80 años. Y lo vemos en el Salmo 90:10, cuando él dice, los días de nuestra vida llegan a 70 años, y en caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Pero note lo que dice Moisés. Los días de nuestra vida llegan a 70 años, y en su caso de mayor vigor, a 80 años. Qué poco de tiempo, hermanos, tenemos, aunque a veces pensamos que tenemos mucho. Amén. Ahora, todo esto que tiene que ver con Primera de Pedro, bueno, es que eso es precisamente de lo que Pedro nos habla. Eso es precisamente de lo que Pedro nos habla. El versículo 2 de Pedro dice que el que ha muerto en la carne ha terminado con el pecado, para no vivir, versículo 2, el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y el apóstol Pedro nos llama a darnos cuenta de una cosa, que el tiempo se nos está yendo poco a poco. Pedro usa la palabra resta, para hacernos notar que teníamos una cantidad de tiempo, pero ese tiempo se está acabando y ahora solo nos resta una parte de ese tiempo. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque después de sentar la verdad teológica de que en Cristo morimos al pecado, Pedro nos llama a darnos cuenta que el tiempo se está yendo, se nos está yendo rápido y nos queda bien poquito tiempo. Y ese bien poquito tiempo, vamos a ver ahorita, lo debemos dedicar para la gloria de Dios. El tiempo que nos resta, dice el apóstol Pedro, habla de el tiempo que nos resta. Es una resta, no es una suma. Acostumbramos a pensar nosotros en manera acumulativa y decimos, ya tengo, por ejemplo en mi caso, 42 años. Pero ¿cómo no nos damos cuenta que en realidad yo tengo menos 42 años? No sé cuántos años me queden, pero del tiempo que Dios me dio, ahora me quedan 42 años menos. Me resta solo una cantidad de tiempo. Ahora, Pedro lo que está tratando de hacer es, quiere comunicarnos un sentido de urgencia, hermanos. Oye, ya viviste un montón de años y los viviste fuera de la voluntad de Dios. Te resta un poco de tiempo nada más. Y esta parte, hermanos, de el tiempo que nos resta debe sonar en nuestra mente y nos debe retumbar como una campanita que nos haga despertar. Hermano, ¿cuántos años tienes de edad? Piensa, el apóstol acaba de decir, Moisés decía que los que más vivamos, si estamos fuertes, si estamos saludables, si usted se cuida, si es la voluntad de Dios, podemos llegar a vivir 80 años. Algunos vivirán más, pero son muy pocos. 80 años. La esperanza de vida, hermanos, del mexicano son 75 años y no más. 75 años en promedio. ¿Eso qué significa? Te voy a decir lo que significa.
Significa que si tienes 18 años, ya se fue un cuarto de tu vida. Significa que si tienes 37 años, 37 años. Cuando nosotros decimos, está joven, ya se fue la mitad de nuestra vida. Significa que si tienes 56 años, ya se fueron 3/4 partes de tu vida. Te queda el 15% de vida. Como, a lo mejor así me entienden más. Para aquellos que les gustan los videojuegos y todo esto, donde acostumbramos a tener una barrita que nos ilustra nuestra vida en el videojuego, y conforme está avanzando en el juego, enemigos en el juego le causan daño, le hacen daños, y se va agotando la barrita de la vida. Pues imagínate que cuando nacemos Dios nos da una barra llena de vida, pero hoy, a la edad que tú tienes, si tienes 18, 70, significa que te queda el 75% de vida. Significa que esa barrita está entre amarillo y naranja, o entre naranja y amarillo, pero ya no está en verde. A tus 18 años. Si tienes 37, esa barra está al 50% y está en rojo. Pero si tienes 56 o más, te queda el 15% de vida. Como en los videojuegos, la barra de tu vida ya está parpadeando y está en rojo a todo lo que da. ¿Entienden? Los que ven videojuegos saben que en ese momento estás urgido, tu tiempo se está acabando. Hermano, a los 56 años, el tiempo se nos acaba rápido y pronto. Y nosotros no nos damos cuenta. Esta es la urgencia que el apóstol Pedro quiere que te des cuenta. ¿Cuánto tiempo te resta de vida? ¿Qué edad tienes tú? ¿En qué nivel de vida tienes todavía? ¿Cuánto tiempo crees que puedas vivir todavía si el Señor te regala los 80 años? ¿Cuánto te falta para llegar ahí? ¿Cuánto tiempo de tu vida ya se desgastó? ¿Cuánto te resta nada más? Eso es a lo que el apóstol nos está llamando a pensar. Ahora, nosotros podemos ver que Dios nos asignó una cantidad de años. No sabemos si 80. Realmente, ¿qué tal si yo tengo 42, pero el Señor solamente me quiso dar 50? Y yo ni cuenta me doy, pero mi tiempo está, ya no digo que en rojo y parpadeando, guindo, morado, negro, no sé, pero urgiendo, hermanos. Y yo no me doy cuenta porque ni acostumbro a pensar en eso, ni obtengo una visión bíblica del paso de nuestro tiempo. Nos hacemos a la idea del mundo que nos dice, hay más tiempo que vida, tú tranquilo, no pasa nada, tienes 42, estás joven. Yo no sé cuánto tiempo me va a dar Dios. Tú no sabes cuánto tiempo te va a dar Dios. Y aún si me diera 80 por considerarme digno y robusto, estoy en rojo ya, hermanos. Me queda muy poquito nivel de vida. Ahora, lo que tenemos que entender, hermanos, es que no estamos ganando tiempo. Estamos perdiendo. Nuestro tiempo se está acabando, se está consumiendo. No es suma, es resta. El tiempo se nos va. Y aquí entonces hay un llamado urgente del apóstol Pedro que nos llama a reconocer que no nos queda mucho tiempo. Por eso dice él, el tiempo que resta. No nos queda mucho tiempo en realidad. Ahora, ¿tiempo para qué? Pastor, usted me está diciendo, no te queda mucho tiempo, pero ¿tiempo para qué? Vamos a verlo así. ¿Cuál es nuestro propósito en este mundo? Dios te dio 80 años. ¿Para qué te los dio? ¿Cuál es el propósito del hombre cuando Dios lo crea y lo planta en este mundo, en esta tierra, y le da vida? Y determina una X cantidad de años para él. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Para qué lo creó? ¿Para qué le dio esa vida? ¿Para qué le asigna esa cantidad de tiempo? Es la pregunta. El catecismo de Westminster, que alguna vez estudiamos, no sé si algún hermano todavía recuerde que lo estudiamos, su primera pregunta empieza tratando ese tema y dice la primera pregunta del catecismo de Westminster, ¿cuál es el fin principal del hombre? Esa es la pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta dice,
el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Tal como nos lo dice Pablo a los Romanos, Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, hermano, tú fuiste criado para la gloria de Dios. Tú fuiste criado para glorificar a Dios con tu vida. Y Dios te dio 80 años, o 40, o 30, o 15, o 10 para glorificar a Dios. Para que todo lo que hagas en tu vida sirva para la gloria de Dios. Para eso fuimos creados. Y al acercarnos nosotros a ese propósito, al cumplirlo, nosotros podremos disfrutar de nuestro Dios. Creo que el fin de nuestra existencia es conocer a Dios, glorificarle y gozar de Él para siempre. La pregunta es, ¿cómo vas? Te dio 80 años el Dios para conocerle y glorificarle y disfrutar de Él. ¿Cómo vas? Tienes 42, Josué. ¿Cómo vas en cuanto a ese propósito de tu vida? Tenemos que aceptar y reconocer, hermanos, que la mayoría de nosotros conocimos a Dios tarde. Conocimos a Dios tarde. Ni tú ni yo nacimos cristianos. Y eso significa que antes de conocerle, antes de empezar siquiera a conocerle, vivimos años de nuestra vida apartados de Él, viviendo para nuestros propios deleites, siguiendo las corrientes del mundo, en pecado, en inmundicia, viviendo nuestra propia voluntad, glorificándonos a nosotros. Pero eso es lo que significa, hermanos, que vinimos a Dios con gran parte de nuestras vidas ya gastadas. Pero no gastadas en el propósito para el cual Dios nos la dio, sino gastadas en nuestros propios planes y propósitos. Gastadas para nosotros, en vez de cumplir el propósito que Dios les dio para su gloria. ¿Sabes cómo se llama cuando gastas algo que no es tuyo en un propósito para el que no estaba definido? Es un robo. Es un robo, es una deuda que te estás generando. Para cuando tú y yo vinimos al Señor en arrepentimiento, habíamos gastado una parte de nuestras vidas, que yo no sé si fue poca o mucha, cada quien sabe a qué edad lo llamó el Señor, pero gastaste una gran parte de tu vida para ti, cuando no debías, no era para ti, era para la gloria de Dios. Eso significa, hermanos, que tenemos una grande deuda para con nuestro Dios. Por eso muchas veces la Biblia llama al pecado deuda. Por eso muchas veces dice que Jesús pagó nuestra deuda, porque le debemos a Dios. Y alguien puede decir, ¿y qué le debemos? Le debes años de gloria. Le robaste años de tiempo que debiste haber vivido para su gloria y lo viviste para tus placeres. De manera que cuando venimos al Señor traemos una deuda y un déficit en nuestro uso del tiempo. Debemos de reconocer, hermano, que cuando venimos, ya venimos con esa deuda y solamente venimos con lo que nos resta. ¿Qué le dirías tú a alguien que entregas una cierta cantidad de dinero y él se va y se pasea y se la gasta y se goza, y cuando regresa contigo dice, es que solamente tengo esta parte? La gracia de Dios fue tan grande para con nosotros que envió a su Hijo para cubrir ese faltante, para cubrir esa deuda, hermanos. Pero ahora Dios requiere que tú y yo vivamos el tiempo que nos resta para la gloria de su nombre. Amén. Debemos reconocer esta urgencia. Si llegáramos a vivir 75 años, el promedio de vida del mexicano, hermanos, si llegáramos a vivir esos 75 años, que son 27,375 días, o que son 657,000 horas, o 39,420,000 segundos, que todos tenían el propósito de glorificar a Dios. Y la pregunta es, ¿y cuántos hemos dedicado nosotros para glorificar a Dios, y cuánto hemos gastado en nuestros deleites y placeres? ¿Cuánto nos resta? De esos millones de segundos,
miles de horas, ¿cuánto nos resta para cumplir el propósito para el que fuimos creados? En mi caso, hermanos, yo tengo 42 años. ¿Sabes lo que eso significa? Estaba haciendo yo cuentas que el 56% de mi vida ya se fue. Que me resta menos de la mitad, me resta el 44% de mi vida. Si es que Dios me deja llegar a 75 el promedio de los mexicanos, y lo que agrega es gracia. Pero matemáticamente, según el promedio de vida de los mexicanos, me viene quedando el 44% de mi vida, hermanos, ya ni la mitad. Y Pedro dice, date cuenta, nos urge a pensar el tiempo que te resta, ¿cuánto te resta a ti? Haz las matemáticas, hermano, y date cuenta cuánto te resta a ti. Algunos de ustedes son mayores que yo, otros son más jóvenes, pero debemos de darnos cuenta, hermanos, cuánto tiempo nos resta. Y dice Pedro, y aguas con cómo usas ese tiempo que te resta. Es a lo que continúa Pedro diciendo. Pedro nos llama a ver esta urgencia de tiempo que se nos va, pero aún más a saberlo usar. Ahora que hemos venido al Señor, ahora que conocemos que ese tiempo le pertenece a Dios y que ese tiempo debe servir para glorificar a Dios, dice, hey, entonces ya perdiste mucho tiempo. Versículo 3, basta ya. ¿Recuerdas? Basta ya del tiempo que estás malgastando para ti, andando conforme a la voluntad de los hombres, en deleites, en placeres, en pecado, hermanos. Basta de perder el tiempo. Date cuenta que cada segundo tuyo que no vivas para la gloria de Dios, se lo estás robando a Dios. Es un robo a nuestro Dios y es pecado a nuestro Dios. Pero Pedro aquí nos revela entonces que hay dos formas en que nosotros podemos estar usando nuestro tiempo. Número uno, bueno, dice el versículo, nuevamente lo leo, para no vivir el tiempo que resta en la carne, el tiempo que nos resta de vida, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y Pedro dice que entonces podemos vivir el tiempo que nos resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres o conforme a la voluntad de Dios. Dos maneras de usar nuestro tiempo. Y como dije, hermanos, si vemos el tiempo como un bien que Dios nos da, así como nos da, de Él proviene todo, hermanos, así como nos da dinero, así como nos da familia, así como nos da tantas cosas, hermanos, Él nos da un tiempo, nos ha dado un tiempo. Y créeme, el tiempo es el bien más valioso que Dios nos ha dado sobre este mundo. Amén. Pero si consideramos el tiempo como un bien dado a nosotros por Dios, nosotros podemos hacer dos cosas con ese bien. O lo gastamos, es decir, lo gastamos, o más bien lo malgastamos. Esto es, andamos aún conforme a un deseo pecaminoso sin cumplir el propósito para el que se nos dio ese tiempo, que es glorificar a Dios. No, en vez de eso nosotros seguimos viviendo conforme a la voluntad de la carne. Seguimos andando, como dice Pedro, versículo 3, en orgías, en lujuria, en la concupiscencia de la carne. Si aún seguimos en eso, hermanos, lo que estamos haciendo es gastando ese tiempo, malgastando ese tiempo en nuestro propio deseo y nuestra propia voluntad. Notemos, hermanos, que esto era lo que hacíamos antes. Cuando no conocíamos a Dios, así gastábamos, malgastábamos nuestro tiempo, porque eso no era su propósito. ¿Usted ha oído alguna vez cómo se acusa a los políticos de desviación de fondos, de dinero? ¿Qué es eso? Pues usar el dinero que era para una cosa en otra cosa. Nosotros hacemos lo mismo con el tiempo, con Dios. Dios nos lo dio para su gloria y nosotros lo desviamos para nuestra gloria, lo gastamos en nosotros mismos. Eso, hermanos, es altamente pecaminoso ante Dios y es un desperdicio en nuestra vida. Por eso Pedro dice, basta ya, porque es un desperdicio de nuestro tiempo, hermanos. Y nosotros podemos pensar como cristianos, ay, pero es que yo ya no ando en esas cosas. Es que yo ya conozco a Dios y ya no vivo así, pero aún como cristianos podemos caer, hermanos, en la categoría de estar viviendo nuestras vidas para nosotros y no para la gloria de Dios. Aunque no andemos en esos pecados escandalosos, pero seguimos viviendo para nuestros deseos, para nuestros deleites. Y eso, hermanos, es
malgastar el tiempo que nos has dado. O podemos nosotros, hermanos, también pensar que esa fuente de tiempo es inagotable y tratar de vivirlo para nuestros gustos y deleites. Mira, hay una parábola muy interesante que el Señor Jesús contó alguna vez. Dice Lucas 12, del 16 al 20, voy a leer rápidamente, ponga atención, hermano. Dice, también le refirió una palabra diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, note usted el pensamiento de este hombre, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y note usted cómo este hombre tenía su mente en una cosa, en muchos bienes y en muchos años. Él pensaba que él tenía muchos bienes y que eso era suficiente para vivir muchos años, pero no calculó una cosa, hermanos. ¿Qué nos hace falta para vivir muchos años? Tiempo. Tiempo. Alguien puede vivir muchos años sin bienes o con bienes, pero para vivir muchos años lo que nos hace falta es tiempo. Y el tiempo lo da Dios. Y a este hombre que se dijo a sí mismo, tengo muchos bienes, seguro viviré muchos años y voy a disfrutarlos. Pero dice que, pero Dios, quien controla nuestro tiempo, nuestra vida, conoce el principio y el fin de nuestra vida, le dijo, necio, no tienes ese tiempo. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y nosotros tenemos muchas veces, hermanos, ese pensamiento. Creemos que vamos a vivir muchos años y aún como cristianos decimos o posponemos cosas. Después voy a hacer esto. Yo quiero servir a Dios y quiero hacer esto y quiero hacer aquello, pero después, más adelante, si Dios me deja. Pero no tenemos tiempo, no sabemos cuál es el tiempo. Así que podemos vivir, hermanos, para nuestro placer, para nuestro gozo, lo cual es un robo de tiempo a Dios. O podemos, número 2, la segunda opción que el apóstol Pedro nos muestra es, inviértelo en el propósito para el cual Dios te lo dio. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice el apóstol en el versículo. Puedes vivir el resto del tiempo en la carne conforme a la voluntad de Dios. Vivir conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Y Pedro usa esta palabra, hermanos. Vive el resto de tu vida, el tiempo que te resta, inviértelo en vivir para la gloria de Dios, en cumplir el propósito para el cual Dios te creó. Entiende que teníamos una deuda enorme con Dios, años de nuestra vida que no usamos para el propósito para el cual Dios nos creó, y que por su gracia en Cristo Jesús dijo, borrón y cuenta nueva. De aquí en adelante, el tiempo que te resta, vívelo según la voluntad de Dios, para la gloria de Dios. Vivir según la voluntad de Dios, por supuesto que va a resultar en la gloria de Dios y estaremos cumpliendo el propósito para el que Dios nos formó. Mira, es algo similar a lo que el apóstol Pablo decía a los Efesios, Efesios 5, del 15 al 17. Pablo le decía a los Efesios, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y nuevamente podemos empezar a sentir esa urgencia de lo que Pablo está diciendo, aprovechando bien el tiempo. Quiere decir que podemos caer en las situaciones donde no aprovechamos bien el tiempo, no lo usamos bien. Dice, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad de Dios. Y note usted los contrastes que el apóstol Pablo maneja aquí. Dice que podemos aprovechar bien el tiempo. Y
podemos hacer con nuestro tiempo una de dos cosas. Al igual que como nos lo dice Pedro, Pablo lo dice. Podemos vivir como necios o insensatos. Esto es, no usando bien nuestro tiempo, no aprovechando bien el tiempo. O podemos vivir como sabios, que es igual a vivir, dice aquí según Pablo, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Vivir conforme a la voluntad de Dios es a lo que somos llamados. Es para lo que Dios te dio vida. Es para lo que Dios te salvó y te rescató. Para que vivas para su gloria, no para la tuya, ni para tus gustos, ni para tus placeres. Tu prioridad más alta, hermanos, es vivir para la gloria de Dios. Conocerle, glorificarle y disfrutar de Él para siempre. El conocerle y glorificarle, el vivir para su gloria, hermanos, es algo que solamente podemos hacer en Cristo Jesús. Y por supuesto, es la única manera en que podemos tener garantía verdadera de vivir, cuando nuestro tiempo en este mundo se haya acabado, de vivir eternamente con Él, de venir a vida eterna y disfrutar de Él para siempre, como nos dice el catecismo. Ahora, es bien importante esta parte, hermanos, o bien notable esta parte cuando Pablo aquí habla a los efesios y usa la palabra aprovechando bien el tiempo. La palabra griega que usa ahí en realidad quiere decir redimiendo bien el tiempo. Hay unas versiones que de hecho así lo traducen, redimiendo bien el tiempo. ¿Qué significa eso? Que nosotros necesitamos rescatar ese tiempo, nosotros necesitamos salvar ese tiempo porque aquí lo que están tratando de decirnos tanto Pedro como Pablo, hermano, es la realidad de que todo lo que haces, en todo lo que haces, una de dos, o tú estás perdiendo el tiempo porque no estás buscando el propósito de Dios para tu vida, que es que le glorifiques. Es decir, estás utilizando tu tiempo para otro propósito o lo estás usando correctamente para la gloria de Dios. En todo lo que hagas con tu tiempo, o glorificas a Dios, o estás robándole a Dios y obrando contra la voluntad de Dios, desperdiciando el tiempo, gastándolo, dejándolo que se vaya. Y ya no lo vas a volver a recuperar nunca, hermano. Por eso necesitamos, aún como creyentes, ser conscientes de eso, hermano, y no perder nuestro tiempo, sino redimirlo, salvarlo para la gloria de Dios. Entonces, hermano, lo que el apóstol nos está tratando de enseñar es a sentir esa urgencia del tiempo y a apreciar el tiempo, hermanos, como si fuera oro. Dios nos da muchas cosas en este mundo, pero de todas, la más valiosa yo creo que es el tiempo, porque el tiempo es igual a vida. Mientras Dios te da tiempo en este mundo, te está dando vida. Y dicen por ahí, mientras hay vida, hay esperanza. Tú puedes perder dinero o ganar dinero, pero si no tienes el tiempo, no lo puedes disfrutar. Tú puedes tener propiedades o perder propiedades, pero si no tienes el tiempo, no lo puedes disfrutar. Tú puedes amar a una persona o perder a alguien que amas, pero si no hay el tiempo, no lo puedes disfrutar. ¿Me entiendes? Sobre todas las cosas, el tiempo que Dios nos da en esta vida, deberemos de considerarlo como el bien más preciado en esta vida. Hay cosas mucho más gloriosas en la eternidad que están en la eternidad, fuera del tiempo. Amén. Pero en esta vida, hermanos, el tiempo es un bien dado por Dios para nosotros y nos lo dio para invertirlo en su gloria, para vivir para su gloria. Y debemos de reconocer que ya malgastamos mucho tiempo. Cuando anduviste siguiendo las corrientes del mundo, cuando viviste para tus propios deseos, perdiste mucho tiempo. Yo no sé si el 15%, el 50%, algunos hasta el 75, 80% de su vida perdido viviendo nuestros propios deleites y no para lo que nos fue dado, para la gloria de Dios. Entonces, debemos de reconocer, hermanos, cuánto tiempo nos queda, cuánto tiempo te queda a ti. Que ese tiempo que te quede, dice el apóstol Pedro, que lo vivas conforme a la voluntad de Dios, para la voluntad de Dios, para la gloria de Dios. Debemos entender que el tiempo es limitado y aún como creyentes podemos estarlo perdiendo.
y no darnos cuenta. Por eso el apóstol Pablo nos llama a redimir el tiempo, a usarlo correctamente, a ser sabios. Esta no es, hermanos, una enseñanza acerca de la administración del tiempo, que es muy importante también. No, aquí lo que quiero que usted se lleve y perciba es la urgencia del tiempo que se nos va y lo poco del tiempo que nos queda. Y que no debemos, hermanos, por tanto, dejar que se nos escape, dejar que se nos pierda en cualquier cosa. Mira, hermano, hay tantas cosas que nos roban el tiempo. Aún como creyentes, usted puede, decía hace un momento, usted puede que diga, pero yo no ando en borracheras, pero yo no ando en lujurias, yo no ando en todos esos pecados escandalosos. Pero qué fácil se nos va el tiempo en otras cosas que no glorifican a Dios. Qué fácil, hermanos, es para aquellos, ¿verdad?, que están acostumbrados a ser perezosos. La pereza, el ocio, ¿verdad?, nos hace que se nos vaya el tiempo. Somos una sociedad, hermanos, que está, no sé cómo decirlo, pero tiene la particularidad en estos últimos tiempos de solamente estar buscando ser entretenida. Los medios de comunicación, las grandes compañías de entretenimiento nos han llevado a eso, a que solamente estemos siendo adictos al entretenimiento, y en eso perdemos tanto tiempo, hermanos, que de veras, dice el hermano John Piper, que el Facebook, las redes sociales solo van a servir para una cosa cuando lleguemos delante de Dios, y es demostrar que cuando decíamos no tengo tiempo, teníamos tiempo de sobra. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo no perdemos, hermanos, ahora en las redes sociales? Son adictivas. El Facebook, ahora el famoso TikTok. Tú abres el Facebook y empiezas a ver un video que dices, es de 1 minuto, es de 30 segundos. Pero ves uno, y ves otro, y ves otro, y Facebook y TikTok te empiezan ellos mismos a aventar uno tras otro, te enganchan, y estás viendo, y estás viendo, y estás viendo. Otras veces el morbo, al estar viendo noticias y chismes de otras personas, y te vas a los comentarios, y pasas el tiempo viendo comentarios y comentarios. Y al final, hermanos, cuando menos te acuerdas, tienes 1 hora, media hora, perdido ahí en nada. Porque ¿de qué te sirve? ¿En qué te edifica? ¿En qué glorifica a Dios ver esos comentarios? En nada. Solamente satisfacen tu carne. ¿De qué te sirve? ¿En qué edifica estar viendo todos esos videos? De nada. Muchas veces a todo lo contrario. Afectan tu mente. Llenan tu mente, hermanos, de impiedad. Buscan apartarte de Dios. Seamos inteligentes a las acechanzas del enemigo. Está robándote el tiempo, absorbiendo tu tiempo. Por eso dice el apóstol, no, sálvalo, redímelo, redime bien el tiempo. ¿Cuánto tiempo gastamos, hermanos, viendo series de televisión, viendo novelas, viendo tantas cosas, hermanos, que la verdad, muchas de ellas inclusive hasta promueven cosas antibíblicas, valores antibíblicos, cosas que Dios ha llamado malos, se presentan como buenas ahí. Y ahí estamos perdiendo 1 hora, 2 horas, 3 horas, y luego nos vamos a atrever a llegar delante de Dios y decirle, es que no tenía tiempo. Nos atrevemos a decir, es que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para estudiar la palabra, no tengo tiempo para ir a hablarle al vecino del evangelio o salir a predicar, no tengo tiempo para juntarme con mis hermanos y enseñar una porción de la palabra, no tengo tiempo, Dios. Pero el Facebook, el TikTok, el Netflix y todo lo que tú quieras, hermano. Ahora, no solo son las redes sociales, hay hermanos, y esto yo lo vi y hasta que nos pegó la pandemia, yo lo veía constantemente. Hermanos que se dicen hermanos, pero a la hora del servicio decíamos, híjole, es que me toca jugar. Hermanos adictos a los deportes. O juega mi equipo favorito, o juega, o yo mismo estoy en un equipo y me toca jugar. Y invertimos tanto tiempo en esas cosas, hermanos. No digo que sean malas. Lo que digo es que en todo lo que hagamos debemos glorificar a Dios. Sé que necesitas descansar,
pero que en tu descanso glorifiques a Dios. Sé que necesitas entretenimiento muchas veces para dejar descansar tu mente, pero que en tu entretenimiento se glorifique Dios. Formas sanas de descansar, de entretenerte, debemos buscar que glorifiquen a Dios. He visto hermanos que invierten gran parte de su vida en trabajo. Se hacen esclavos del trabajo, en el fondo porque sienten y piensan que necesitan más y más y más dinero, porque no ven sus necesidades cumplidas o satisfechas, o porque de plano se han hecho avariciosos y quieren más dinero. Pero no lo percibimos como algo malo porque decimos, pues está trabajando. Pero hermano, estás invirtiendo tiempo sobre tiempo sobre tiempo solo en eso, y no dedicamos el tiempo que debemos dedicar a Dios, a vivir para la gloria de Dios. También debemos de cuidar la forma en que administramos nuestro trabajo, porque si no lo hacemos bien, aún en el trabajo glorificamos a Dios. Si no lo hacemos bien, en nuestro trabajo le estamos robando el tiempo a Dios, el tiempo a la familia. Ahora, vamos más allá, hermanos. Fallamos en usar el tiempo correctamente cuando no cumplimos las cosas que sabemos son voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando hacemos la voluntad de Dios, glorificamos a Dios. Y para ti, varón, por ejemplo, cuando no inviertes tu tiempo en guiar tu casa, en ser cabeza del hogar, en enseñar a tus hijos la palabra, en guiar a tu esposa en santidad, en ser maestro de tu esposa también, en prepararte para saber ser maestro de tu esposa, en amar y cuidar a tu familia, a tu esposa. Cuando no inviertes tu tiempo en eso, cuando no cumples esa función, es que ese tiempo lo estás usando en otra cosa. Y no estás glorificando a Dios al cumplir lo que sabes que es su voluntad. Te hizo cabeza, vive como cabeza, y así glorificas a Dios. Las mujeres también, hermanas, sabemos que necesitan cumplir la función que Dios les ha dado en el hogar. Cumple la función que Dios te ha dado en el hogar y así glorificas a Dios. Pero usa tu tiempo en cualquier otra cosa y estás robándole el tiempo a Dios. Por eso podemos hacer lo mismo, hermanos, de una manera ordenada y bíblica, y glorificamos a Dios. O podemos hacer las mismas cosas de una manera desordenada, fuera de tiempo, fuera de las estructuras que Dios creó, y estamos usando mal el tiempo y estamos robándoselo a Dios y no estamos glorificando a Dios. El tiempo que Dios ha determinado que invirtamos, hermanos, en su obra, en la vida, en la iglesia, también es un tiempo que luego usamos mal. Él, sin lugar a dudas, ha determinado que no dejemos de congregarnos, y cuando usamos el tiempo que es para congregarnos en otras cosas, lo que tú quieras, entretenimiento, paseos familiares, fiestas familiares, compromisos familiares, trabajo, simplemente quería dormir más. Cuando usamos el tiempo que Él determinó para adoración pública, para reunirnos, para congregarnos, lo estamos usando mal y se lo estamos robando a Dios y no estamos glorificando a Dios. Necesitamos ser sabios con todo eso, porque aún como creyentes, hermanos, perdemos mucho el tiempo. Ahora, la meta más alta, el encargo más alto que Dios le dejó a sus discípulos en este mundo fue ir y predicar el evangelio. Y es en evangelismo, usted no me va a dejar mentir, donde menos invertimos nuestro tiempo. Donde tanto la iglesia como individualmente menos invertimos el tiempo de nuestra vida. Y Dios nos ha llamado a eso. Y sabemos que es la voluntad de Dios que vayamos y compartamos el evangelio. Y cuando se hace el llamado de parte de la iglesia, hermanos, vamos a ir a evangelizar. Da una tristeza, hermano, que lleguen 5 hermanos nada más. Los mismos 5 de siempre, gracias a Dios. Pero 5 de cuántos, de 40, de 50, de 100, de 1000. ¿De qué nos habla eso? De que no estamos usando el tiempo como Dios lo ha determinado. No lo estamos invirtiendo como Él lo ha determinado, y por lo tanto, hermanos, no estamos viviendo para su gloria, no estamos viviendo conforme a su voluntad. Hay muchos aspectos, hermanos, en el que nosotros tenemos que ser sabios y empezar a controlar en qué usamos el tiempo, cómo usamos nuestro tiempo.
Porque dice el apóstol Pedro, nomás hay de dos, o estás viviendo todavía para satisfacer la concupiscencia de tu carne, o estás viviendo para la gloria de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Es así, hermanos, el tiempo que Dios nos ha dado de por sí es poco, de por sí nos resta poco, y todavía no somos sabios en administrarlo y en usarlo correctamente para el propósito que se nos dio, la gloria de Dios. Y se nos va en el Facebook, se nos va en diversiones, en entretenimientos. No digo que sean malos, hermanos, pero se llega a un punto en que es desorden y no glorifica a Dios. Debemos de ser sabios, pedir a Dios sabiduría, hermanos, para que volvamos a saber usar nuestro tiempo, a saber redimir el tiempo, como dice el apóstol Pablo. Redimirlo es rescatarlo, no dejar que nos lo roben, no dejar que nos lo quiten. Mira, hermano, muchas veces peleamos con todo nuestro corazón cuando alguien nos quita nuestro celular. Si alguien te lo quita, peleas y haces rabietas por él. Y si te lo roban, vas y pones denuncia, buscas al que sea. Si te quitan tu casa, lo mismo. Si te quitan tu carro, te enojas, pero cuando alguien viene y te quita el tiempo, o cuando el tiempo se te está perdiendo en nada, no sentimos mal, ni nos enojamos. Es más, muchas veces ni nos importa. Porque en primer lugar, sentimos que tenemos tiempo de sobra. Si hoy perdí tiempo, si hoy no alcancé a hacer algo, mañana tengo otras 24 horas. No lo sabes. Por un lado. Pero por otro lado, hermanos, porque ni siquiera somos conscientes del valor del tiempo. El tiempo que Dios nos ha dado. Y ese tiempo, hermanos, está por acabarse. Por eso el apóstol Pedro decía, hermanos, ahora tienen que vivir el tiempo que nos resta. El tiempo que nos resta. Y debemos de percibir esa urgencia, hermanos. Es un tiempo restante que se está acabando. El día que lleguemos a la presencia de Dios, daremos cuenta de muchas cosas. Pero sobre todo, ¿verdad?, de qué hicimos con ese tiempo que Dios nos dio. ¿Qué hicimos con 80 años de vida que Dios nos regaló, nos proporcionó? O 40, o 30, o los que Dios te haya dado. Pero, ¿qué le diremos al Señor? Ahora, tú como creyente, podemos decir, perdí 40 años de mi vida porque no conocí al Señor, pero ahora le he conocido. Que el tiempo que te resta, hermano, lo vivas para la gloria de Dios. Sepamos aprovecharlo. Y saber aprovecharlo es cada oportunidad que yo tenga de hacer el bien, lo haré. Cada oportunidad que yo tenga de cooperar y obrar en favor del evangelio, lo haré. Cada oportunidad que yo tenga de proclamar la verdad de Dios, lo haré. Cada oportunidad que yo tenga de glorificar a Dios en cualquier manera que sea, lo haré. Aún hasta el dormir, buscaré que al hacerlo glorifique a Dios. Que mi tiempo no se escape sin que en ello yo glorifique a Dios. De eso se trata, hermanos, esta parte de la enseñanza, este sentido de urgencia que ahí le puso Pedro. Nos resta muy poco tiempo. Seamos sabios y vivámoslo para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, yo con eso termino. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude a saber cuánto tiempo, a saber sentir esa urgencia de cuánto tiempo será que nos queda. Y que eso nos motive, hermanos, a cuidar nuestro tiempo, a apreciarlo, a vivirlo para la gloria de Dios. Vamos a orar, Padre.